250. Taquicardia ventricular polimorfa y fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular polimorfa. La taquicardia ventricular polimorfa sostenida se ha observado en cualquier forma de enfermedad cardíaca estructural. Sin embargo, a diferencia de la forma monomorfa sostenida, la polimorfa no siempre indica una anomalía estructural o foco de automaticidad. La reentrada con trayectos continuamente cambiantes, la reentrada de ondas espirales y los focos automáticos múltiples son mecanismos potenciales. La taquicardia ventricular polimorfa sostenida degenera por lo general en fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular polimorfa se observa típicamente vinculada con el infarto de miocardio agudo o isquemia, hipertrofia ventricular, y una serie de mutaciones genéticas que afectan los canales iónicos cardíacos. Véase cuadro 249, 1. Taquicardia ventricular polimorfa vinculada con infarto agudo de miocardio o isquemia. El infarto de miocardio agudo o isquemia es una causa común de taquicardia ventricular polimorfa y debe ser la consideración inicial en el tratamiento. Un 10% de los pacientes con este desarrolla taquicardia ventricular que degenera en fibrilación ventricular, probablemente relacionada con la reentrada a través del borde de la zona de infarto. El riesgo es mayor en la primera hora del infarto de miocardio agudo. Después de la desfibrilación y de acuerdo con las pautas del soporte vital cardíaco avanzado, el tratamiento es similar al del infarto agudo de miocardio. Se requieren bloqueadores beta-adrenérgicos, corrección de anormalidades electrolíticas y reperfusión miocárdica inmediata. Los episodios repetidos de taquicardia ventricular polimorfa sugieren infarto de miocardio inminente y requieren la evaluación de la reperfusión miocárdica. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular polimórficas, que ocurren dentro de las primeras 48 horas del infarto de miocardio agudo, se vinculan con mayor mortalidad intrahospitalaria, pero los que sobreviven no presentan un riesgo aumentado de muerte súbita por arritmia. El tratamiento a largo plazo para la arritmia ventricular después del infarto está determinado por la función residual ventricular izquierda con un desfibrilador cardioversor implantable que está indicado para la disfunción ventrículo izquierdo persistente grave, fracción de eyección ventrículo izquierdo menos de 0,35. Trastornos de la repolarización y síndromes de arritmia genética. QT largo adquirido. La prolongación anormal del intervalo QT se vincula con la taquicardia ventricular polimorfa de la torsade despointes, figura 250, 1. La taquicardia ventricular tiene a menudo una secuencia de inicio característica de un latido ventricular prematuro que induce una pausa, seguida de un latido sinusal que tiene un intervalo QT más prolongado. Hay interrupción de la onda T por la contracción ventricular prematura que es el primer latido de la taquicardia ventricular polimorfa. Este inicio característico se denomina dependiente de la pausa figura 250, 1. Las causas de la prolongación del QT incluyen anomalías electrolíticas, bradicardia y una serie de medicamentos que bloquean las corrientes repolarizadoras del potasio, en especial los fármacos antiarrítmicos sotalol, dofetilida e ibutilida, y también otros medicamentos utilizados para enfermedades no cardíacas, incluidos eritromicina, pentamidina, haloperidol, fenotiacinas y metadona, cuadro 250, 1. La susceptibilidad individual puede estar relacionada con polimorfismos genéticos o mutaciones que influyen en la repolarización. Los pacientes se presentan típicamente con presíncope, síncope o paro cardíaco. Los episodios sostenidos degeneran en fibrilación ventricular que requieren desfibrilación. Las contracciones ventriculares prematuras y la taquicardia ventricular no sostenida preceden a menudo a los episodios de taquicardia ventricular sostenida. La administración intravenosa de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio suprime por lo general los episodios recurrentes. Si el magnesio solo es ineficaz, el aumento de la frecuencia cardíaca con isoproterenol en infusión o con un marcapasos, a una velocidad de 100 a 120 despolarizaciones por minuto, según se requiera para suprimir las contracciones ventriculares prematuras, suprime por lo general la taquicardia ventricular recurrente. Tales maniobras dan tiempo para corregir la alteración electrolítica vinculada, hipocalemia e hipocalcemia, y la bradicardia, y eliminar cualquier fármaco causante, cuadro 250, 1.
Las interacciones medicamentosas que elevan los niveles del agente ofensor son a menudo un factor desencadenante. Se debe considerar que los pacientes que experimentan taquicardia ventricular polimorfa inducida por prolongación del QT son susceptibles a la arritmia, y deben evitar toda exposición futura a medicamentos que prolongan el intervalo QT. Síndrome congénito del QT largo. Este síndrome de QT largo, es causado por mutaciones en los genes que codifican los canales de iones cardíacos responsables de la repolarización ventricular. El QT corregido, QTc, se prolonga típicamente a más de 440 milisegundos en varones y 460 milisegundos en mujeres. Los síntomas se deben a la taquicardia ventricular de Torsade Despointes, figura 250-1. Se han identificado varias formas de síndrome de QT largo congénito, pero tres grupos de mutaciones que conducen a los síndromes LQT1, LQT2 y LQT3 representan 90% de los casos. Las mutaciones encontradas con mayor frecuencia, síndrome de QT largo 1 y 2, se deben a anomalías de los canales del potasio, pero también se han descrito mutaciones que afectan al canal del sodio, síndrome de QT largo 3, y a los canales del calcio, cuadro 250-1. La presentación típica es con síncope o paro cardíaco, por lo general durante la infancia. En síndrome de QT largo 1, los episodios tienden a ocurrir durante el esfuerzo, especialmente la natación. En síndrome de QT largo 2, los estímulos auditivos súbitos o el malestar emocional predisponen a los eventos. En síndrome de QT largo 3, la muerte súbita tiende a ocurrir durante el sueño. Los pacientes asintomáticos pueden descubrirse en el curso de un estudio familiar o en un electrocardiograma de rutina. La tipificación genética puede ser útil para la revisión familiar y para proporcionar tranquilidad con respecto al diagnóstico. Están empezando a surgir correlaciones entre genotipo con riesgo y respuesta al tratamiento. En la mayoría de los pacientes con LQT1 o LQT2, las dosis adecuadas con tratamiento a base de beta bloqueadores, los fármacos no selectivos nadolol o propranolol son los preferidos, son protección suficiente contra los episodios de arritmia. Los marcadores de mayor riesgo incluyen intervalo QT corregido superior a 0,5 segundos, sexo femenino y antecedentes de síncope o paro cardíaco. El síncope recurrente a pesar del tratamiento con beta bloqueadores o un perfil de alto riesgo merece consideración de un desfibrilador cardioversor implantable. Es crítico evitar la administración de medicamentos que prolonguen el QT para todos los pacientes con síndrome de QT largo, incluidos los que tienen genotipo positivo, pero con intervalos QT normales. Síndrome del QT corto. Este síndrome es muy raro en comparación con el síndrome de QT largo. El QT corregido es más corto que 0,36, y por lo general menor de 0,3 segundos. La anomalía genética causa ganancia de la función del canal del potasio, IKR, o reduce las corrientes de despolarización hacia el interior. La anomalía se vincula con fibrilación auricular, taquicardia ventricular polimorfa y muerte súbita. Síndrome de Brugada. Es un síndrome raro caracterizado por elevación y arqueado del segmento ST más de 0,2 milivoltios, y onda T negativa en más de una derivación precordial anterior, V1 a V3 véase figura 248-1, y episodios de síncope o paro cardíaco debidos a taquicardia ventricular polimorfa en ausencia de enfermedad estructural cardíaca. El paro cardíaco puede ocurrir durante el sueño o ser provocado por una enfermedad febril. Los varones se ven más comúnmente afectados que las mujeres. Se identifican mutaciones que involucran los canales del sodio cardíacos en cerca de 25% de los casos. Es difícil a menudo la distinción de pacientes con elevaciones similares del segmento ST debido a hipertrofia ventricular izquierda, pericarditis, isquemia miocárdica o hipercaliemia por infarto de miocardio, hipotermia, bloqueo de rama derecha y cardiomiopatía ventricular derecha arritmógena. Además, la elevación característica del segmento ST puede aumentar y disminuir con el tiempo y volverse pronunciada durante la enfermedad aguda y la fiebre. La administración de los fármacos bloqueadores del canal de sodio flecainida, ajmalina o procainamida puede aumentar o desenmascarar la elevación del ST.
Un desfibrilador cardioversor implantable está indicado para personas que han tenido un síncope inexplicado o que han sido reanimadas por un paro cardíaco. La quinidina y la ablación con catéter de regiones anormales en el epicardio del ventrículo derecho se han utilizado con éxito para suprimir episodios frecuentes de taquicardia ventricular. Síndrome de repolarización temprana. Los pacientes que han sido reanimados por fibrilación ventricular pero sin enfermedad cardíaca estructural u otra anomalía identificada tienen una mayor prevalencia de elevación del punto J con muescas en el QRS terminal. En algunos hay antecedentes familiares de muerte súbita, lo que sugiere una posible base genética. La elevación del punto J también se observa en algunos enfermos con síndrome de Brugada y se vincula con mayor riesgo de arritmias. Se recomienda un desfibrilador cardioversor implantable para aquellos que han tenido un paro cardíaco previo. Cabe señalar que la elevación del punto J suele considerarse como una variante normal en pacientes sin arritmias y, en ausencia de síntomas específicos, se desconoce la relevancia clínica. Taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Este raro síndrome familiar se debe a mutaciones en el receptor de rianodina cardíaca y, con menor frecuencia, a la proteína unidora de calcio sarcoplasmático, calcequestina 2. Esas mutaciones dan como resultado manejo anormal del calcio sarcoplásmico y arritmias ventriculares polimórficas que se parecen a las observadas con la toxicidad digitálica. La taquicardia ventricular es polimorfa o tiene una morfología QRS alterna característica que se denomina taquicardia ventricular bidireccional. Los pacientes se presentan por lo general durante la infancia con palpitaciones, síncope o paro cardíaco inducidos por el ejercicio o la emoción. Por lo general se recomiendan bloqueadores beta-adrenérgicos, por ejemplo, nadolol y propranolol, y un desfibrilador implantable. En algunos, el verapamilo y flecainida o la denervación simpática cardíaca izquierda quirúrgica reducen o previenen la taquicardia ventricular recurrente. Miocardiopatía hipertrófica, HCM. La HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy, es el trastorno genético cardiovascular más común que ocurre en una de cada 500 personas y es una causa importante de muerte súbita antes de los 35 años de edad. La muerte súbita puede deberse a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular polimórficas. En raras ocasiones se produce taquicardia ventricular monomórfica sostenida relacionada con áreas de cicatrización ventricular. Los factores de riesgo de muerte súbita en esta enfermedad incluyen edad joven, taquicardia ventricular no sostenida, insuficiencia de la presión arterial para aumentar durante el ejercicio, síncope reciente, dentro de los 6 meses, grosor de la pared ventricular más de 3 centímetros y posiblemente la gravedad de la obstrucción del flujo ventricular izquierdo. Por lo general se indica un desfibrilador cardioversor implantable en sujetos de alto riesgo, pero el perfil que lo justifica continúa debatiéndose. La miectomía quirúrgica, realizada para aliviar la obstrucción del flujo de salida, se vincula con muerte súbita menos de 1% por año. La tasa anual reportada de taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita después de la ablación septal transcoronaria con etanol para aliviar la obstrucción del flujo de salida oscila entre 1 y 5%. Miocardiopatías genéticas con dilatación. Estas miocardiopatías representan 30 a 40% de los casos no isquémicos. Algunas se vinculan con distrofia muscular. Se reconocen patrones de herencia autosómica dominante, recesiva, ligada a X y mitocondrial. Las mutaciones en los genes que codifican proteínas estructurales de la lámina nuclear, lámina sobre C, y el gen CCN5A están particularmente vinculados con la enfermedad del sistema de conducción y arritmias ventriculares. Quizá experimenten taquicardia ventricular polimorfa y paro cardíaco o desarrollen áreas de cicatrización que causan taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Se recomiendan los desfibrilador cardioversor implantable para aquellos que han tenido taquicardia ventricular sostenida o que están en alto riesgo debido a la función ventricular significativamente deprimida, fracción de eyección menos de 0,35 e insuficiencia cardíaca relacionada, o antecedentes familiares de muerte súbita. Fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular se caracteriza por activación ventricular eléctrica desordenada sin complejos QRS identificables, véase figura 247, 3,
Los mecanismos posibles son reentrada de ondas helicoidales y múltiples frentes de onda de reentrada circulantes. Las taquicardia ventricular polimorfa o monomórfica sostenidas, que degeneran en fibrilación ventricular, son una causa común de paro cardíaco extrahospitalario. El tratamiento sigue las normas del soporte cardíaco vital avanzado con desfibrilación para restaurar el ritmo sinusal. Si la reanimación es exitosa, deben hacerse evaluaciones posteriores para identificar y tratar la enfermedad cardíaca subyacente y las causas potenciales de la arritmia, incluyendo la posibilidad de que la taquicardia ventricular monomórfica y la polimorfa pudieran haber iniciado la fibrilación ventricular. La imposibilidad de identificar una causa transitoria irreversible como un infarto de miocardio agudo merece a menudo la colocación de un desfibrilador cardioversor implantable para reducir el riesgo de muerte súbita. Cabe considerar el tratamiento crónico con amiodarona para quienes no son candidatos para recibir un desfibrilador cardioversor implantable.